Imagínate que un día estás tranquilo en una biblioteca, buscando algún libro interesante por conocer. Si es que siquiera lees, maldito inculto. Y después de un rato, encuentras uno que te llama la atención. Lo lees y resulta que es una joya que desearías haber podido encontrar desde hace mucho tiempo. Es un libro casi perfecto, que une una buena trama, buenos personajes, pero sobre todo, un mensaje muy profundo, filosófico y social que te hace querer volverlo a leer una segunda vez para encontrar cualquier detalle que se te haya escapado la primera vez. No obstante, al profundizar más en esa obra, descubres que existe una película basada en la misma, y que para variar es bastante reciente y patrocinada por un servicio de streaming bastante popular. Ahora estás interesado, quieres verla, te sientas un día en tu sofá, te preparas y en efecto, la película es una puta mierda. Bien, desde ahora quiero dejar algo en claro. Yo no tengo nada en contra de las adaptaciones de libros a películas. Sinceramente, considero que hay libros que pueden funcionar bastante bien como una película o serie. Pero, claro, ¿cómo podemos definir algo como una buena adaptación? Algunos dirán que se debe ser completamente fiel a la historia original y copiar exactamente lo que esta cuenta. Otros dicen que no está mal hacer algunos cambios con tal de que la nueva adaptación se mantenga lo más fiel posible. Y otros dicen que da igual cómo cuenten las cosas, con tal de que se mantenga la esencia o mensaje que quiso transmitir el autor o autora con la obra original. Ahora, imagínense que aquella película basada en el libro que les comenté en el ejemplo del inicio, se pasa por los huevos todo lo que hace una buena adaptación y termina siendo una versión que lo único en común que tiene con la historia original son los nombres de los personajes y el título. Bueno, pues eso es lo que exactamente me pasó con la película Fahrenheit 451, dirigida por Ramin Barani y compartida por HBO. Desde ahora les diré que vengo algo caliente por esta película, y no en términos íntimos, sino enojado, molesto y decepcionado. Así que, sin más preámbulos y recordándoles que me sigan por mis redes sociales, veamos qué tal está Fahrenheit 451, la película de 2018. Por supuesto, para esta reseña habrá spoilers tanto del libro como de la película, así que si quieres ver este filme, aunque no te lo recomiendo, o leer el libro, mejor cierra el video. Para empezar, ¿la película es buena? No, y no me refiero como adaptación, sino como película individual, así que antes de compararla con su versión original y destruirla por completo, démosle una oportunidad por su propia cuenta. Veamos, hagamos un resumen de la obra. Fahrenheit 451 nos sitúa en un mundo futurista donde los libros son vistos como algo negativo para la sociedad y la felicidad individual, por lo que se ha establecido la orden global de quemarlos por completo. Nada de cuestionar los temas escritos en los libros, nada de acomplejarse con los dilemas que plantean, en resumen, vivir una mentira donde todos son felices sin pensar. Ante esto, entra el papel de Montag, nuestro protagonista, quien es un bombero bastante popular a punto de ser ascendido a capitán, tomando el puesto de Betty, un amigo y compañero muy cercano para él, aunque por supuesto, en este contexto, ellos no son cualquier tipo de bomberos que conocemos en nuestro mundo, sino unos que en vez de apagar incendios, los provocan hacia los libros y hacia aquellos que se atreven a incitar a la lectura, borrándoles la identidad por completo. Mientras que Montag en público se ve muy decidido y comprometido con la causa de destruir libros, en privado es una persona que se la pasa teniendo recuerdos vagos sobre su padre y cuestionando constantemente su vida, además de presentar cierto interés sobre el pasado, cuando el mundo era como lo conocemos en la vida real. Por otra parte, conocemos a Clarice, una chica que está involucrada con los Anguilas, un grupo de personas que se dedican al tráfico de libros, solo que ella trabaja secretamente con el líder de los bomberos para darle información sobre localizaciones donde hay gente que tiene libros a cambio de reactivar su identidad. Regresando con Montag y el equipo de bomberos, van hacia el lugar que ella les indicó, en donde hay una biblioteca secreta guardada por una anciana algo extraña. Al empezar a quemar el lugar, Montag se guarda un libro y la señora, demostrando su filosofía a favor de estos, se deja incinerar no sin antes mencionar a ovnis. Por consecuencia de lo ocurrido, Montag, asombrado, empieza a dudar más sobre la realidad en la que vive y decide buscar respuestas, por lo que va tras Clarice, mientras que los bomberos se enfocan en entender qué es ovnis y qué es lo que representa. Al hablar con Clarice, esta decide llevarlo a su guarida, aunque no entiendo por qué se arriesgaría tanto si apenas lo conoce, y estando en un lugar seguro, empiezan a hablar acerca de sus vidas, cómo terminaron ahí y el significado verdadero de los libros. Se ponen
a leer el libro que anteriormente robó Montag y ahora está a favor de la causa. No obstante, los bomberos empiezan a sacar a la gente del refugio para buscar el Omnis, que creen que es una sustancia que circula por el ADN de la gente y que se traslada ilegalmente con Canadá. Tras esto, Montag ayuda a Clarice a escapar, quien fue un ojete por ni siquiera pestañear o intentar ayudar a sus compañeros que fueron atrapados, no sin antes demostrar que ambos se tienen afecto. Tras lo ocurrido, Montag decide dejar de ser bombero y Betty, pese a que no está de acuerdo, deja que se marche. Al salir de la estación, Clarice y unos cuantos que escaparon del ataque de los bomberos lo recogen en una camioneta en frente de la estación, donde hay cámaras. Mira, no soy el más listo aquí ni mucho menos, pero ¿quién fue el idiota que se le ocurrió recoger a Montag, siendo todos criminales, enfrente de la estación de bomberos? ¿No había un mejor lugar? ¿Por qué no esperar tantito a que Montag se aleje del sitio y ya después agarrarlo? Digo, creo que no hace falta explicar por qué esto es una estupidez. Literal, se fueron a la boca del lobo innecesariamente. Pero bueno, ahora Montag es llevado a un centro donde se encuentran varias anguilas, quienes dudan de sus intenciones, por lo que lo obligan a matar a un bombero secuestrado, aunque todo fue una prueba para ver su compromiso con la causa. Total, le explican su estrategia para compartir la misión de los libros, estrategia que consiste en aprenderse un libro de memoria, y le enseñan el Omnis, que resulta ser un tipo de sustancia que contiene información sobre libros, películas, etc., que se encuentra dentro de un ave con el objetivo de extraerla e inyectarla a todos los animales y seres vivos, esparciendo el Omnis por todo el mundo. Por otro lado, conocemos a Clifford, un chico que se aprendió un chingo de libros, frase por frase, letra por letra, que pues no aporta nada. Solo lo menciono para después. Pero bueno, para llevar a cabo el plan, necesitarán de un transpondedor, que servirá para recibir las señales que son enviadas por los científicos que harán todo el proceso, por lo que Montag regresa a la base de los bomberos en busca de uno. Aunque me sorprende que los guardias lo dejen pasar así como si nada, que nadie le diga absolutamente nada, y que todavía tenga acceso al vestidor y a los transpondedores. Vaya, Betty sabía que Montag estaba comunicándose con los anguilas, y aún así no fue ni para avisar de su renuncia, o al menos quitarle el acceso a zonas restringidas. Pero bueno, al obtener lo que buscaba, de regreso se encuentra con Betty, quien trata de hacerlo entrar en razón y lo convence de ir a un lugar a quemar, aunque resulta ser su propia casa. Betty le tiende una trampa, poniendo libros que no son suyos, y lo obliga a quemar todo mientras que lo funan públicamente. Tras esto, a Montag le quitan su identidad y lo amenazan con buscar a Clarice y a los demás. Montag se pone bravo con el lanzallamas y termina incinerando a uno de sus compañeros. Empieza a huir hacia la base de los anguilas, no obstante, los bomberos llegan antes y empiezan a quemarlo todo. Montag, al ver lo que está pasando, decide entrar al granero donde se encuentra el pájaro. No obstante, encuentra que todo es un desastre y que Clifford y otros valieron ñonga. Por cierto, cuando vieron llegar a los bomberos, el chico, en vez de correr con el ave hacia el bosque como todos los demás, se fue a meter al granero. Amigo, tu sentido de supervivencia es una completa mamada. Tienes la herramienta más importante en tus manos y vas y te atrapas tú solito en un lugar que, para variar, es de madera. Amigo, eres un genio. Felicidades, condenaste a los de tu grupo y a todos los que apoyan tu causa. Nadie sabía que ese ave era el Omnis, por lo que seguirte específicamente a ti no tenía sentido, pero tú ahí vas a dejárselos en bandeja. Bien. By the way, al momento de escapar, nadie preguntó por Clifford, pese a que es el más importante de todos los anguilas. Bien que mamaban con estar 100% comprometidos con la causa, pero al primer conflicto dejan atrás al más importante. Pero bueno, Montag consigue el ave y le pone el transpondedor, y está listo para dejar ir al animal. No obstante, Betty le ruega que no lo haga, aunque a Montag le vale madres. Por cierto, podemos destacar el hecho de que los dos tuvieron tiempo para hacer una charla tranquilamente, estando en un lugar repleto de fuego que en cualquier momento se puede derrumbar sin siquiera inmutarse por el calor o el humo. Digo, este pendejo no duró ni 2 minutos en esas condiciones, pero el ave y estos dos güeyes ni siquiera están sudando. De verdad, el ave aguantó más que él. Vaya, denle una falda a la niña. Total, Montag deja ir el ave y esta logra escapar, pese a que Betty tenía tiempo de sobras para dispararle, pero solo se quedó mirando como idiota. Ante esto, Betty termina matando
buscando a Montag y el ave queda libre en el mundo, esperando ser encontrada con el rastreador, y así acaba la película. Bien, empecemos a destrozar todo esto. Para empezar, la película no tiene nada de profundidad. A lo largo de la cinta nos ponen diferentes subtramas que no se les da el tiempo necesario para desarrollarse, como por ejemplo, tenemos el caso del papá de Montag, que nos van metiendo flashbacks de vez en cuando de cómo lo arrestaron por tener libros, pero solo queda en eso, en flashback. Nunca se menciona, nunca se trata de desarrollar ese lazo que tenía Montag con su padre, nada. Podrían quitarlo y la película seguiría exactamente igual. Por otro lado, también tenemos el tema de los anguilas. No se les da la profundidad necesaria pese a lo importante que son en el mundo de la película. No es interesante conocer a sus miembros, ni las razones del por qué están ahí, ni tampoco se toman la molestia de explicarte siquiera cómo es que llevan a cabo sus crímenes. Solo tenemos que quedarnos con la idea de que trafican libros y ya, es todo. Por otra parte, la película te va soltando varios datos al azar que tratan de maquillar el lore como algo muy completo, cuando en realidad sueltan puros datos que se quedan muy en el aire, como el tema de las gotas que se ponen en los ojos que supuestamente son responsables de que Montag y otros no puedan recordar bien su pasado, o lo de recordar libros letra por letra sin especificar por qué y con qué objetivo. Por otra parte, la película no tiene un mensaje fijo o siquiera un camino con el cual guiarse. ¿Qué se supone que debo de entender de todo esto? Al inicio, la película intenta representar cómo en el mundo de la película creen que la ignorancia es la clave para la felicidad y cómo los libros eran los causantes de todo tipo de peleas sociales y conflictos, además de que todo lo establecido en la sociedad puede ser una completa mentira. Pero poco a poco, la película deja eso atrás y termina en una lucha por una especie de sustancia biológica que se busca inyectar en todos los animales para esparcirse en el mundo, como si fuera la cura de alguna plaga. De hecho, este final donde el protagonista se sacrifica en llamas para liberar la cura de un problema mundial me recuerda mucho al de Soy Leyenda. Se supone que la película trataría de temas filosóficos o haría alguna crítica social, tal como lo hace el libro, pero termina haciéndose una película de acción que ni puta lógica tiene. La cinta le dedica más tiempo a enseñarte escenas de amor entre Montag y Clarice o el tema del Omnis más que cualquier otra cosa. Literal, te enseña cómo Clarice y Montag son víctimas de la falsedad de la sociedad, pero en vez de seguir con ese tema, parece que se enfocan más en desarrollar una relación que para nada es forzada, Al inicio, Montag quería respuestas de un mundo que está lleno de cosas cuestionables y que parece ser que los libros tienen lo que él busca, pero al final se siente que hace todo nada más por Clarice. Literal, le bastó con leer un solo libro para cambiar completamente su perspectiva de años y años y hasta incluso estar dispuesta a sacrificar su vida por los anguilas. Medio tratan de demostrar que cambió de opinión porque se dio cuenta del daño que le hacía a personas que no hacían nada malo, pero oye, hubiera quedado 1000 veces mejor que quitaras estas escenas de amor y las hubieras cambiado por algo más, porque no puedo dejar de pensar que Montag es solo un simp. El mensaje es confuso. ¿La película trata de temas sociales y alguna crítica a estos? ¿Trata de amor? ¿O trata de buscar una cura biológica ante un problema global? Bueno, los tres, pero a la vez ninguno. Es que solo no sabes cómo carajos pasaste de una cosa a otra. Ves tanto transcurrir, escuchas tantos temas y varios datos al azar que al final te quedas en plan, hey, ¿y los libros? ¿Por qué son tan importantes los libros al final del día? Pues la película no te lo responde, porque está muy ocupada explicándote la mierda del Omnis, así que si no leíste la obra original, pues la respuesta está en la información que los libros aportan, porque claro, los libros no son importantes solo por ser libros, sino porque tienen información que difícilmente encontrarás en otro lado, además de que ayudan a ver cómo el ser humano sigue cayendo en los mismos errores y plantean un registro del pasado y otros temas muy complejos que podrían generar dilemas, razón por la que también son muy temidos. Ahora, ¿creen que la película se atrevería a tomar un tema tan interesante y hasta filosófico como este? ¡No! Mejor hagamos la trama acerca de la búsqueda de una sustancia biológica que ayuda a corregir la ignorancia de la gente y que de sentido no tiene nada. Para este punto, empezaré a comparar la película con el libro, y es que sin duda, la cinta tiene demasiadas diferencias con la historia original, y esto no sería un problema si no fuera porque todos estos cambios
cambios, en vez de aportar algo bueno que no tenía la historia original o mejorar la forma en que ésta se cuenta, únicamente complican el mensaje que se quiere transmitir. Me explico. En la historia original, Montag empieza a cuestionarse de su forma de ver el mundo gracias a su interacción con diversos personajes que tienen puntos de vista muy diferentes entre sí. Entre ellos estaba Betty, el líder de los bomberos, Clarice, una joven que a pesar de lo mal visto que sea, toma la vida de una forma más infantil y disfrutable, Mildred, la esposa de Montag, y Fever, un viejo que lo ayuda a entender todo el tema de los libros y lo que estos aportan a la sociedad. Ahora, en la película, tanto Mildred como Fever no existen, uniéndolos para crear a la nueva Clarice que vemos en la película. A este personaje me lo maltrataron completamente. En el libro, el personaje de Clarice se resalta como alguien muy inocente que vive la vida muy a la ligera, y esto tiene gran importancia en la historia porque es la primera que hace cuestionar a Montag si en realidad es feliz. Además de que en el mundo apagado de la historia, ella y su familia son vistos como locos raros, pese a que parece que son los más normales, desde nuestra perspectiva, claro, por lo que ni los locos son tan locos, ni los cuerdos son tan cuerdos, y su muerte en el libro marca un antes y un después para Montag, quien ya no cree en lo absoluto en la vida que tiene ni en las personas que están a su alrededor. Por otro lado, Clarice de la película es una traficante de libros sarcástica que trabaja secretamente con el jefe de los bomberos, Betty, además de ser el romance de Montag. Si supieran que ella en el libro tiene 16 y Montag 30... Por otra parte, en el libro tenemos a Mildred, la esposa de Montag, quien sirve como una representación clara de la sociedad, porque mientras que Montag investigaba más acerca de los libros y la realidad de las cosas, ella solo lo trataba con desprecio y con rechazo, incitándolo a regresar a la vida donde no se cuestionaba nada. De hecho, un punto negativo que yo tenía con el libro era que no profundizaba mucho en el mundo y la sociedad apenas si tiene participación, pero luego entendí que todo eso lo cumplía el personaje de Mildred, quien es la imagen clara de cómo la sociedad rechaza los libros y todo lo que hace Montag. Bueno, en la película ella no existe. No hay una participación activa de la sociedad, más que solo gente gritando que odian los libros, cuando Mildred representaba también la ignorancia y el conformismo. Literalmente quitaron al único personaje que servía para eso y cometieron la horrible decisión de hacer a Clarice la nueva pareja de Montag. Ahorita profundizo más en esto. Por último, tenemos a Fever, que en la versión original es de los pocos ancianos que recuerdan los libros, además de ser la única ayuda para Montag en todo su plan. Fever tenía su gracia debido a que explicaba de manera más profunda el por qué los libros son tan importantes, y no es en sí que los libros sean lo vital, sino, como ya les comenté, es el contenido y el conocimiento que aportan lo que es muy importante. Todo esto que se comenta tiene su relevancia debido a que es lo que ayuda a Montag a entender el por qué estos tienen que seguir existiendo. Bueno, en la película pasan olímpicamente de él y consideraron que no era muy buena idea añadirlo. Mira, cada personaje tenía su gracia en la obra original, y cada uno aportaba una perspectiva muy diferente al otro. Ninguno de ellos está de más porque el autor se encargó de darles un papel. A ver, puedo entender que a diferencia de un libro, una película la tiene más difícil a la hora de explorar tantos personajes y hacerlos profundos, más que nada por el tiempo, aunque no es imposible, pero es que ni siquiera lo intentan. Como dije, siento que juntaron a Fever, a Mildred y a Clarice en un solo personaje, pero en vez de juntar todas las características interesantes de cada uno, solo agarran el papel que tenían en la historia, dejando de lado la filosofía y razón del por qué estaban en primer lugar. Mildred no solo era la esposa de Montag y ya, Fever no solo era un viejo que lo ayudó a escapar cuando las cosas se pusieron feas, y Clarice era más que una morra traficante de libros. En la película no intentan expresar las ideas que cada personaje aporta, se fueron a lo más superficial, y esto es grave, porque todos estos personajes son importantes para el desarrollo de nuestro protagonista. Y ya que hablamos de él, ¿qué tal está Montag en la película? It's alright, like... El personaje no es la gran cosa, sinceramente. Sigue más o menos los mismos pasos que en el libro. Primero vive en una vida donde no es feliz, pero no trata de corregirlo. Luego conoce a alguien que le hace cuestionarse las cosas, trata de entenderlas, aunque las personas que lo rodean lo desaprueban. Y finalmente decide arriesgarse para el bien mayor. Todo bien hasta aquí, pero sí hay muchas cosas que cambiaron que me parecen una completa estupidez. Para empezar, al personaje no le dan tal cual una razón clara del por qué actuar. Intentaron darle una profundidad
profundidad con el tema de su padre, que fue arrestado por los bomberos por tener libros, intentaron darle profundidad en una relación amorosa con Clarice, pero nada les sale bien. Parece que el personaje actúa por todo menos por la razón principal, que son los libros. De verdad, durante toda la película se la pasan tratando otros temas que uno ya no sabe ni cuál es la razón principal de todo. Sin duda, lo peor que le hicieron al personaje y la principal causa por la que creo que se desviaron en sus motivaciones es por ponerlo en un ship mega forzado. Mientras que en el libro se esforzó en tratar de entender los libros, leyendo decenas de estos, cuestionando a todos y arriesgando su vida y trabajo para entender su importancia, el de la película solo leyó un libro. Me estás jodiendo, ¿verdad? Un solo libro bastó para que estuviera dispuesto a cambiar su vida por completo e ir con todo el pecho descubierto a defender la causa. ¿En serio? Más bien, siento que el personaje lo hizo únicamente por Clarice, porque esta no es la cara de una persona cuya felicidad fue una mentira y que busca la verdad de las cosas. Además de que la película casi siempre nos enseña a estos dos teniendo roces. Digo, estos dos haciendo cosas tienen más tiempo en pantalla que Montag intentando entender la realidad de las cosas. De todos los personajes, creo que Betty fue el que mejor se construyó y el que mejor adaptación tuvo. Este personaje en ambas versiones es un tipo que, a diferencia de la gente normal, sí que ha leído libros y se ve que los entiende bien, pero aún así sigue afirmando que deben de extinguirse, jugando con la mentalidad de Montag, ocupando frases de libros en su contra. Hay algunas diferencias, claro está, como que en la película parece tener una amistad más marcada con Montag o que escribe frases en la noche para luego quemarlas, pero siento que da más de lo que quita, entonces lo veo perfecto. Además, me gusta el detalle de que invierten el papel de Montag y Betty en la escena final, mientras que en el libro Montag quema a Betty, en la película Betty quema a Montag, aunque es una pena que lo arruinaran con esa toma de él quedándose viendo como pendejo al ave. Por otra parte, hay escenas en el libro que marcan momentos muy importantes en la historia, pero que en la película se modifican y terminan perdiendo todo su sentido. Empecemos con la escena de la señora que decide quemarse por su cuenta. Esto sí ocurre en el libro y hasta diría que se representa de forma bastante fiel, a excepción, por supuesto, de la parte en donde dice Omnis. El problema que le veo a esta escena es que en vez de darme impresión o sorpresa, me dio gracia. No sé, tal vez es esa sonrisa que se saca, o tal vez sea que se la pasa haciendo la T-pose, pero la escena no se puede tomar en serio, o al menos no fue en mi caso. Me acuerdo bien que en el libro me impactó la manera en que describían la situación, pero aquí solo me cagué de risa. Además, que la señora haya mencionado lo de Omni sin razón alguna, se me hizo una forma muy vaga de sacar el tema de la película. Digo, al hacer eso, la señora acababa de delatar a sus compañeros y los planes que tenían a futuro. Si no hubiera dicho lo de Omnis, nadie sabría sobre eso y posiblemente el plan se hubiera llevado a cabo en secreto, pero a la señora le valió verga y dijo abiertamente el nombre del plan más importante de su grupo y que podría cambiar todo, lo que hizo que los bomberos estuvieran alerta, empezaran a investigar sobre el tema, arrestaran a varios y asesinaran incluso a un menor de edad, sin mencionar que casi se arruina el plan por completo. Bien ahí, doña, tiene los huevos y el valor de causar su propia muerte por la causa, pero no es capaz de callarse un puto minuto. Por otra parte, tenemos la escena de la ventilación que innecesariamente cambiaron. Me explico. En la obra original, durante bastante tiempo, Montag se pasó coleccionando libros que fue escondiendo en el conducto de ventilación, hasta el día en que empieza a leerlos todos. Bueno, en la película los cambian por cassettes y películas, cosa que no tiene ningún sentido debido a que en la película solo lo hace por interés al pasado, no por curiosidad de los libros, y que yo sepa, estas cosas no son ilegales en ese mundo, por lo que esconderlos no tiene sentido. Además, ¿recuerdan la parte donde Betty le hace una trampa para empezar a incendiar la casa de Montag? Bueno, resulta que esa trampa era ponerle libros e inculparlo de haberlos guardado. O sea, ahí sí que ponen los libros, que debían estar en la ventilación desde el inicio. Entonces, ¿por qué hacer todo ese pedo de que Betty lo inculpó poniendo libros que no eran de Montag, cuando en la obra original sí que tenía libros y sí que eran de él? Esto queda fatal, debido a que parece que Montag está más interesado en el pasado más que en los propios libros, cuando debería ser al revés. En la obra original, Montag los va coleccionando a lo largo del tiempo debido a que sabía que había algo más en ellos, pero en la película, con los cassettes, solo anda curioso por cómo eran las cosas en el pasado, cosa que le quita más peso al tema de la importancia de los libros. No sé si me estoy dando a entender, pero la parte de la ventilación es bastante importante para la historia y para el personaje, cosa que no es para nada igual en la película, donde saca las cintas de video, pero no se vuelven a tomar en cuenta otra vez. Nunca se
quieren enfocar en lo que debería de ser importante en la obra original, los libros. Siempre andan cambiando escenas importantes para hacerlas algo sin sentido. Por favor, Varani, enfócate en los libros. Pero bueno, ya para concluir, queda el tema del ovnis y los anguilas en la obra original. Como tal, las anguilas sí que existen en el libro, pero no son en lo absoluto como en la película y no tienen participación sino hasta el final. Lo de aprenderse los libros y recordarlos también es cierto, pero no como lo aplican en la película. Si las anguilas aprenden los libros es para nunca olvidarlos y poder compartir su contenido a futuras generaciones y después quemar cualquier evidencia para no correr riesgos y pasar desapercibidos. Bueno, la película ni siquiera explica el por qué se aprenden los libros, sin mencionar que exagera y le quita el sentido a esto, porque hace ver que las anguilas deben aprenderse letra por letra, palabra por palabra cada libro, cuando debería ser el mensaje de la obra lo principal a compartir, no en sí cada detalle del manuscrito, y el que Clifford se haya aprendido 13,000 libros, letra por letra, ya se me hace un insulto al espectador. En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, 1927. 3031 páginas, 7 volúmenes, 1.267.069 palabras. Bien ahí, crack. Te aprendiste 5 datos que son completamente innecesarios y que nada más sirven para enseñar que eres un mamador. Ahora multiplica eso por 13,000 y veremos cuánta información innecesaria te aprendiste. Por otra parte, hablemos del ovnis. Para empezar, este no existe para nada en la obra original, porque ahí es donde viene la gracia del libro de Bradbury, y es que no hay solución al problema de la sociedad, o al menos no muy pronto. La obra demuestra la estupidez de la humanidad y cómo, incluso teniendo libros, sigue cometiendo una y otra vez los mismos errores, haciendo estupideces y tropezando en cada paso que da. Pero ahí entra el papel de la gente que sigue adelante con los libros: recordar, compartir, guardar para futuras generaciones. No hay una cura que se implante por medio de los animales y estudios científicos ni esas cosas. Solo el ser humano cambiará si se propone a cambiar, porque no hay una forma de obligar a alguien a hacer algo que no busca hacer. Los libros no se implantan únicamente porque sí y porque se diga que son importantes, sino porque demuestran su utilidad y la necesidad que tiene el ser humano por ellos. Fahrenheit 451 no es una obra que está hecha para hacer lo que hizo Buroni, es una obra más profunda que busca compartir una filosofía y crítica social que te deje pensando, que te haga analizar. Claro que tiene momentos de acción y amor, pero no es para nada lo que se intentó compartir en la obra original. Como conclusión, diría que esta película no vale la pena en lo absoluto. Pongas al actor famoso que pongas, no harás que la obra mejore de calidad si ni siquiera sabe qué camino tomar por su cuenta ni respeta su obra original. Y es que es una pena, porque no creo que se haga otra película de este libro en algún futuro, o al menos alguna que valga la pena. Me gustaría que le hicieran una adaptación más seria, más profunda y, aunque no es una condición, más fiel a la obra original, ya que el libro de Bradbury no necesita que le agregues nada, ya que funciona perfectamente como es. Pero en lo que llega ese día, por lo mientras diría que se lean el libro, que vale mucho más la pena que la película de 2018. Pero bueno, sin nada más que decir, díganme qué piensan sobre lo que comenté en este video. ¿Están de acuerdo? ¿Apoyan lo que comento? ¿No? Bueno, recuerden que tienen la caja de los comentarios para escribir lo que gusten. Por otra parte, les recuerdo que pueden seguirme en mi Twitter, donde estaré compartiendo información sobre futuros videos, y mi Instagram, en donde compartiré información más personal. Sin nada más que decir, me paso a retirar, que tengo que irme a leer un buen libro, con un buen vino y queso, en un día de lluvia, como buen mamador que soy.